Muy buenos días, esta noche, ahora que estén en su país, sean todos súper bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando acerca de la altura ideal y perfecta para el físico-culturismo, obviamente considerando los últimos campeones y lo que fue la altura promedio del top 3 o top 5 de cada año, y comparando la información que hay en internet con la que podemos comparar en imágenes. Así que sin nada más que aclarar, comencemos. Vamos a arrancar con lo que es la categoría Open, después de haber cubierto ya lo que es la categoría 212. Y si bien la categoría Open tiende a generar un poco de controversia acerca de cuál es la altura ideal, dado que mucha gente estima, bueno, podemos considerar que Ronnie Coleman y Lee Haney son los más ganadores de todos los tiempos en lo que es la categoría Open, por ende tendría que haber una altura más o menos parecida a ellos, 1,80 m tal vez para Coleman, 81 para Haney, un poquito más alto. Pero mientras que si vemos lo que es el resto de los ganadores a lo largo de la historia, de verdad, si hacemos lo que es el promedio, recordemos que el Mr. Olympia se inicia como competencia realmente oficial e importante en lo que es el año 1965 al año 2023, último Mr. Olympia hasta la fecha de grabar este video, marzo del año 2024, llevamos nada más y nada menos que 58 Mr. Olympias. De los cuales, si uno se pone muy quisquilloso, tenemos que recordar que de los últimos 40 Mr. Olympias, de acuerdo, 40 Mr. Olympias, es decir, muchísimo más que la mitad, únicamente 11 personas lo han ganado, y la mayoría de ellos, si hay que ser muy exactos, han ganado únicamente una vez el título, por ende tampoco es que sea algo extremadamente a tener en cuenta. Más o menos para que nos demos una idea de lo que son los nombres, estamos hablando de Lee Haney con 8, Dorian Yates con 6, Ronnie Coleman con 8, Jay Cutler con 4, Dexter Jackson con 1, Phil Heath con 7, John Rowden con 1, Brandon Curry con 1, Big Ramy con 2, Hadi Choopan con 1 y obviamente el actual campeón Derek Lansford. Ahora si de nuevo nos ponemos a analizar detenidamente las alturas, vamos a comenzar con las que son las más obvias, es decir, las que prácticamente se pueden ver, yo les diría que a la luz de la luna, que son la altura de Lee Haney y de Dorian Yates. No solamente Lee Haney era ligeramente más alto que Dorian Yates, sino que incluso Dorian Yates es tan sencillo como compararlo con Flex Wheeler, el cual se comparó varias veces uno al lado del otro, y vemos que Dorian Yates es ligeramente más alto que lo que es Flex Wheeler, al igual que Ronnie Coleman, que eran ambos ligeramente más altos. Por ende, más o menos, podemos estimar que si Flex Wheeler estaba en 1,78 m y Lee Haney entre 1,81 m y 82, Dorian Yates y Ronnie Coleman andarían por ahí del 1,79 m y 80. Mucha gente diciendo que tal vez Dorian Yates medía 1,79 m y Ronnie Coleman 1,81 m. Por ende, no está tan alejado de lo que es la altura de los primeros hombres en ganar el Mr. Olympia por tantos años. Después de todo, ya hablando de Dorian Yates, Lee Haney y Ronnie Coleman, ya estaríamos hablando de nada más ni nada menos que 22 Olimpias, es decir, prácticamente más de la mitad de lo que estamos contabilizando en lo que son estos últimos 40 años. Por otra parte, iríamos con Jay Cutler, el cual, si bien mucha gente denota decir que medía 1,78 m, no hay nada más lejos de la realidad. Si nos comparamos lado a lado con Ronnie Coleman, vemos que Ronnie siempre y en todo momento se ve mucho más alto, no por 2 centímetros precisamente, sino que es bastante más alto. Incluso cuando lo hemos comparado al lado de lo que es Phil Heath, reconocido culturista de 1,75 m, incluso se ha dicho varias veces que puede llegar a medir hasta 1,73 m, vemos que Jay Cutler es exactamente de la misma altura. Por ende, lo más correcto sería decir que Jay Cutler efectivamente mide 1,75 m. Luego iríamos con lo que es Dexter Jackson, el cual, según si buscamos en varios foros de internet o varias páginas, se nos dice que mide 1,70 m, 1,70 m, el cual evidentemente no existe, ya que pegado al lado de culturistas extremadamente bajos de pronto, como bien lo pueden ser Brandon Curry, de pronto vemos que la diferencia de tamaño, o incluso, sin irnos muy lejos, culturistas como ejemplo más fácil sería William Bonac, vemos que no le saca prácticamente nada de diferencia, por no decir que miden básicamente lo mismo. Por ende, evidentemente Dexter Jackson no puede medir más de 1,65 m. Luego, ya dijimos, Phil Heath 1,75 m. Más o menos están todos relativamente de acuerdo en que mide eso. Que a pesar de que la gente tiende a estimar un poco más de altura para algunos culturistas,
Para Phil Heath siempre se lo ha redondeado para abajo, lo cual es curioso. Pero creo que de todas formas el 1,75 m y el 73 creo que son lo más apegado a lo que es la realidad de lo que es el físico de Phil Heath. Por otra parte iríamos con lo que fue John Roden, nuevamente un culturista un poco más alto, 1,78 m, algo similar a la altura de lo que tenía Flex Wheeler. Y esto lo podemos ver evidentemente en la diferencia que se sacan Phil Heath y John Roden, es decir, suponiendo en el mejor de los casos que Phil Heath mediese 1,75 m, podríamos afirmar que John Roden debería andar más o menos en el 1,78 m. Por ende, es un culturista más bien tirando al espectro de físicos de Coleman Yates nuevamente. Por otra parte, luego tendremos a Brandon Curry, que como ya dijimos es un culturista no especialmente alto, de acuerdo, siempre se vio más bajo que los demás, e incluso en la comparación con lo que fue William Bonac y Hadi Choopan el año que gana, vemos que no es que sea muchísimo más alto que Hadi Choopan y William Bonac, culturistas que miden 1,65 m. Y luego iríamos con el que es 2 veces campeón del Mr. Olympia, el cual yo vi demasiados comentarios acerca de distintas alturas para Big Ramy, algunas personas augurando un 1,80 m, casi como Samson Dauda, ni de cerca. Vemos que en comparaciones con Samson Dauda le saca prácticamente lo mismo que le sacaba a Ronnie Coleman a Jay Cutler. Lo vemos muy cerca de Phil Heath y vemos que la diferencia es marginal, por no decir que miden lo mismo. Entonces creo que Big Ramy no puede estar midiendo más de 1,75 m con toda la furia, visto y considerando, ya les digo, en el mejor de los casos que Phil Heath midiese 1,75 m, que es bastante posible pero no es del todo probable porque no lo sabemos con seguridad. Y por último, los dos últimos Mr. Olympias, obviamente, que estamos hablando de Hadi Choopan y Derek Lansford, son todos considerablemente casi tan bajos como Dexter Jackson. Obviamente todo este promedio, de acuerdo, si sumásemos la altura, que la vamos a repetir, Haney 1,81 m, Yates 1,79 m, Coleman 1,80 m, Cutler 1,75 m, Dexter Jackson 1,65 m, Phil Heath 1,75 m, John Roden 1,78 m, Brandon Curry 1,72 m, Big Ramy 1,75 m, Hadi Choopan 1,65 m y Derek Lansford 1,64 m. Si quieren saber la altura de Derek Lansford lo pueden ver en el video que hice de las alturas de 2,12 m. Nos daría un promedio de 173 centímetros y medio, redondeado para arriba como siempre, 1,74 m. Más o menos la altura entre Phil Heath y Jay Cutler aproximadamente. Ahora, si bien este dato es importante, ya que es un dato no menor, cabe la aclaración que este promedio cae mucho en lo que son los últimos 2 años, ergo en lo que es el año de Hadi Choopan y de Derek Lansford. Por ende, si corregimos de acuerdo esta variante, nos daría 1,75 m y medio o 1,75,5 m, es decir, prácticamente 1,76 m. Por ende, si bien vemos que la altura, de acuerdo, no es la altura de Coleman o de Haney de pronto, si vemos que es una altura no menor al 1,75 m. Si bien el 1,74 m no está muy lejos del 1,75 m, sigue siendo un poquito más bajo. Por ende, evidentemente, la diferencia en lo que es un escenario va a ser marginal, pero va a ser destacable según el tamaño que se saquen. Dándonos entonces como resultado que el promedio, de acuerdo, de los 40 últimos ganadores del Mr. Olympia, y que por tanto la altura perfecta para fisicoculturismo, vos, persona que estás viendo esto, si te querés dedicar al fisicoculturismo, deberías medir entre 1,73 m y medio y 1,76 m. Obviamente el 1,76 m estaríamos hablando del espectro más alto y el 1,73 m el espectro más bajo. Sin nada más que aclarar, espero les haya gustado, espero les hayan entretenido. Me pueden dejar abajo en la caja de comentarios qué opinan. Les mando un abrazo, un saludo y adiós.